Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del estatus con nosotros, Quintero Forches Legal y la abogada Laura Quintero. Hoy quiero hablar de una experiencia que viví de primera persona sobre una detención y durante una detención. Uno de mis clientes fue parado por el State Trooper, por la policía estatal del estado de la Florida. Gracias a Dios, él logró llamarme y yo contestar el teléfono y estuve en la llamada telefónica. En la llamada le pregunto, ¿por qué fuiste detenido? Y en ese momento él no sabía por qué había sido detenido. Lo único que me dijo es que lo pararon y lo primero que le preguntaron es, deme sus IDs. Le pidieron los IDs a todas las personas que estaban en el carro, que habían 3 personas en el carro. Normalmente en el estado de la Florida, la ley dice que para poder solicitar el ID de un pasajero o copiloto, tiene que haber un probable una sospecha de que alguna actividad criminal se esté cometiendo o vaya a ser cometida. En este caso, la persona que fue detenida no estaba cometiendo ninguna infracción o algo más allá criminal, incluso estaban yendo a su lugar de trabajo. En el carro habían 2 residentes permanentes y una persona con asilo. Incluso la persona que iba manejando era un residente permanente. La placa estaba con el nombre de ese residente permanente. Es la primera detención o la primera parada que conozco de primera mano de alguien residente o ciudadano que conllevó a una detención como tal. Ya cuando me llaman a mí, el oficial llega y les dice que de qué país son. Y él le dice, nosotros vivimos aquí, somos residentes, soy residente, le dice. Y me dice, no te estoy preguntando si eres o no eres residente, te estoy preguntando de qué país eres. En el cual él responde, de Venezuela, y ahí cambia absolutamente la cara y el tono del oficial. Y le pregunta, ¿y ustedes tienen un proceso? Y ellos responden, tengo asilo pendiente y somos residentes. En el cual dice, asilo pendiente no es estatus, TPS ya no existe. Yo altando el teléfono le digo, el TPS no es que no existe, está en litigación federal. No, el TPS quedó cancelado, no hay nada para los venezolanos. Ahí se quedó. En ese momento ya llegan más oficiales y le dicen, estás bajo detención porque tú no tienes ningún estatus. Y se lo llevan a la patrulla de la detención, según lo que me van contando las personas que estaban a la llamada. En eso vuelve un oficial que en este momento empezó a hablar español, o sea, que ya hablaba español, no quiso hablar al momento de eso, y le dice, necesito el teléfono de la persona y los documentos de la persona. En ese momento, antes de la detención, yo había hablado con la persona que tenía asilo pendiente y le dije, por favor, quítate todas tus prendas, los anillos, cadenas, relojes, todo lo que tengas y déjalo de una vez en el carro. Porque he tenido muchas oportunidades que las prendas se extravían y no son devueltas a las personas, sobre todo si son deportadas. Y le dije, si no te sabes ningún número de teléfono, déjanos tu teléfono para que tú puedas llamar a tu teléfono y de esa forma comunicarte con tus familiares, ya que no te sabes ningún número de teléfono. El permiso de trabajo, la billetera, déjalo y simplemente te tienes que ir con tu ID, que es tu identificación. Eso es todo lo que ellos tienen que tener en su posesión. El oficial volvió, insistía mucho en que se tenía que llevar las pertenencias de la persona, la billetera y el teléfono, a lo cual ya me pusieron en el speaker y yo muy decentemente y respetuosamente le dije, disculpe oficial, soy la abogada de inmigración de la persona que usted está deteniendo y ellos no están obligados a entregar el teléfono, ni la billetera, ni ninguna pertenencia más allá de la identificación que ya usted tiene en su posesión. El oficial dijo, no, me tengo que llevar el teléfono porque esa es la forma en que él se va a poder comunicar y en el momento que él esté detenido en el centro de detención, así va a poder llamar a los familiares y el momento que él salga es la forma de poder comunicarse. Si tú has vivido una detención o has tenido un familiar en detención, sabemos que eso no es verdad.
En el momento que ellos ya te detengan, apagan inmediatamente tu teléfono. Y por suerte, en algún momento te dejarían chequear un número telefónico para tú poder anotar. En la mayoría de los casos eso no sucede. Eres llevado al centro de detención y tú más nunca vuelves a ver ese teléfono hasta que seas liberado en la mayoría de los casos, siempre y cuando ellos lo tengan y no se haya quedado en algún sitio de transición, ya sea en ICE, en otra cárcel o en otro centro de detención. Pero sobre todo hoy en día estamos viendo mucho que los permisos de trabajo y las licencias de conducir no las están devolviendo al momento de la liberación de una detención. Entonces yo le volví a insistir al oficial que no teníamos que entregar el teléfono debido a que eso era decisión de la persona si quería entregarlo y no. Y por ley ellos ya tenían la identificación, la licencia de conducir de la persona. El teléfono no era un objeto de una sospecha de alguna actividad criminal ni nada de eso, por lo tanto no tenía que ser entregado a la policía. Al final ellos entendieron y no se lo llevaron. Pero nuestro cliente fue detenido a pesar de no estar manejando. El carro estaban varios residentes permanentes y la placa era un residente permanente. Esto cambia mucho las perspectivas de muchas de las personas que han visto esas detenciones en personas que no tienen estatus al momento de escanear las placas. Pienso que una de las cosas que brindó una sospecha a los oficiales es que era una pick-up de trabajo y habían varios hombres en el carro y pues dijeron, bueno, alguno de ellos no tendrá estatus migratorio como tal. Según los oficiales de inmigración, pararon a la persona porque los vidrios estaban muy oscuros. Sin embargo, la pistola que ellos tenían no marcaban más del porcentaje que la ley lo permite. Pero esa fue la excusa que ellos utilizaron para poder hacer la parada de tránsito. Esta parada de tránsito no acarrió ningún traffic ticket, ninguna citación de tránsito. Y eso es determinante para poder demostrar que hay una violación de la ley del estado de la Florida y de las leyes federales. Cuando una persona, un oficial, te para en una situación de tránsito, tiene que tener una razón para la parada. Tiene que tener una sospecha de que hay una actividad criminal, tiene que haber algo que demuestre por qué te pararon, cuál fue la sospecha de la actividad criminal. Muchos de mis clientes que han sido detenidos en paradas de tránsito, sus paradas de tránsito no han acarreado, no ha generado una citación de tránsito, ni siquiera una advertencia, un warning, lo cual indica que simplemente están parando por cómo uno se ve o si ellos creen que uno no va a tener un estatus al momento de ellos pedir y solicitar la identificación. Tenemos que tener muy en cuenta, señores, que actualmente en el estado de la Florida, la policía, los state troopers, Customs Border Patrol, ICE, todos están cooperando en conjunto para poder detener la mayor cantidad de personas en el estado de la Florida. Actualmente incluso los están sacando fuera de los estados. Y en la última semana me transfirieron a 3 clientes al estado de Michigan. Están deteniendo masivamente todavía en los estados, en la mayoría de los Estados Unidos. Pero en la Florida hemos tenido y hemos sufrido unas detenciones. Sí es verdad que no son masivas. No se están llevando a 30, 40 personas en el mismo lugar. Pero eso no quiere decir que las detenciones están bajando. Esta detención fue en una calle normal cerca de Lakeland, lo cual la persona fue transferida a ICE de Tampa. Esperemos que pronto sea transferido a un centro de detención para poder iniciar un proceso migratorio de la fianza, ya que al haber entrado legal, teniendo un proceso pendiente, no teniendo ningún récord criminal, podemos sacarlo y califica para una fianza. Esto es una alerta, señores, para las personas que trabajan en carros de construcción, que trabajan en las pick-up, que trabajan en carros que tengan algo que ver con la construcción, tener mucho cuidado, porque lamentablemente son las personas que más han sufrido con todas estas detenciones. Esta detención que pude
vivir de primera persona, porque estuve en la llamada telefónica, vi y escuché, bueno, no vi, escuché lo agresivo que fueron los oficiales en la parada, lo determinante de no tienes estatus. Y una de las cosas que me sorprendió es la forma en que ellos están pensando que funcionan las leyes de inmigración. Ellos decían, lo estamos deteniendo porque las leyes de inmigración dicen que él necesita una corte migratoria y no la ha tenido en todo este tiempo y nosotros estamos acelerando el proceso para tener esa corte migratoria. Señores, el sistema migratorio no funciona así. Si tú entras legalmente a los Estados Unidos, sometes un asilo afirmativo, primero pasas por una entrevista con un oficial de UCIS y al momento de obtener un resultado aprobado, aplicas a tu residencia, remitido a la Corte de Inmigración, te transfieren a la Corte de Inmigración. En ningún lado en el acta de inmigración, en los procesos migratorios, dicen que tienes que ser detenido para obligarte a tener una corte lo antes posible en un proceso de inmigración. Es simplemente la explicación que le dio el oficial de por qué lo estaba deteniendo. Lo estamos deteniendo porque tiene un proceso de asilo pendiente. Primero dijo que estaba ilegal en los Estados Unidos. No está ilegal, señores, está cumpliendo un proceso que por la demora del gobierno no se ha llevado a cabo un resultado y que la detención era para acelerar la audiencia. Entonces me pregunto en este momento, si él hubiera tenido una audiencia, ¿no hubiera sido arrestado? No, el resultado no hubiera sido diferente, ya que yo he tenido clientes que han tenido corte de inmigración que entraron legales y simplemente fueron remitidos a la corte, o personas que entraron por frontera, tenían una corte e igualito fueron detenidos. Entonces yo le pido a todos esos oficiales de inmigración que verifiquen los datos bien, que verifiquen cómo funciona el sistema migratorio, porque las respuestas y las excusas que están dando no funcionan así. El proceso migratorio no es realmente lo que está ocurriendo con las leyes migratorias. Vamos a una pausa y regresamos otra vez para otra anécdota de lo que está pasando actualmente en el estado de la Florida. Descarga nuestra app en las tiendas Apple Store y Google Play para acceder fácilmente a todo nuestro contenido desde tu dispositivo móvil. Disfruta de transmisiones en vivo, programas exclusivos y mucho más, todo al alcance de tu mano. Descárgala ahora y mantente conectado donde quiera que estés. El Sol de la Florida, tu fuente confiable de noticias locales, nacionales e internacionales, con información actualizada, análisis exclusivos y las historias que importan para ti y tu comunidad. Disponible en todo el estado, porque donde estés, el Sol de la Florida te acompaña. El Sol de la Florida, iluminando tus días con la mejor información. Visita nuestra página elsoldelaflorida.com y en las redes El Sol de la Florida. El Sol Network TV, la señal mundial. Estamos de vuelta en nuestro programa Más allá de un estatus con la abogada Laura Quintero. Muchísimas gracias por esperar esa corta pausa para seguir contando anécdotas y situaciones de nuestros clientes y lo que estamos viviendo de primera persona con todo lo que está pasando. Esta semana tuve una situación un poco tensa. En el momento que yo estaba manejando en la mañana para mi oficina, vi de un lado alrededor de unas 3 o 4 patrullas del City of Ocoee. Mi oficina queda en Ocoee, Winter Garden, Windermere, por esa zona, en el cual dije, bueno, tengo que pararme a comprar algo en CVS, me paro y puedo ver más o menos qué está pasando. Primero vi a una persona, a una muchacha que la habían bajado del carro y que estaba siendo detenida. No puedo confirmar realmente si fue detenida por su estatus migratorio o no, ya que el carro estaba estacionado en el parking de CVS y cuando yo llegué ya estaba siendo arrestada. Incluso en el momento que yo logré parar mi carro y bajarme del carro, ya la persona estaba en la patrulla de la policía. Me quedo un rato viendo qué es lo que está pasando y bueno, viendo la situación y entro al CVS, compro lo que estaba haciendo
y salgo. En el momento que salgo, casualmente veo que 2 personas más están siendo arrestadas. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando aquí? No entiendo qué está pasando. En lo personal, a mí nunca se me acercaron, nunca me preguntaron absolutamente nada. Hasta ahorita no sé exactamente cuál fue la situación, no sé si acarreó una parada de inmigración o qué es lo que estaba pasando, pero sí estaban 3 carros parados, los cuales estaban llevándose detenidos. ¿Qué quiero llevar con esto? No es crear miedo, es crear conciencia, es crear, estar prevenidos. Si a una policía te para, si te prende las luces, si tienes una parada, la clave es quitarte todas las prendas, quitarte todo lo de valor y dejarlo en el carro, ¿ok? Los permisos de trabajo, yo soy de las personas que recomiendan no llevárselos. ¿Por qué? Porque últimamente no están devolviendo las licencias y los permisos de trabajo. Lo que después, al momento de salir, no vas a poder obtener una licencia de conducir en la mayoría de los DMV porque no tienes la tarjeta física del permiso de trabajo. Entonces, si tienes el permiso de trabajo en casa o en el carro y no te lo llevan cuando eres detenido, al momento de salir vas a poder optar otra vez por una nueva licencia, diciendo que se te perdió o se te extravió. Es una clave muy importante porque así tienes tu permiso de trabajo contigo y la licencia de conducir la podrías recuperar al momento de salir. Adicionalmente a eso, el cambio de ley que pasó el día viernes. La semana pasada, el día viernes, creo que fue no la semana pasada, hace 2 semanas, 9 o 6, el viernes 6 de marzo, si no me equivoco, 7 de marzo, hubo un cambio otra vez muy brusco en las leyes de inmigración. Anteriormente sabíamos que por muchos meses las personas que habían entrado por frontera no calificaban para una fianza. Hubo un cambio de las leyes al principio de la semana de marzo o finales de semana de febrero, en el cual permitieron a los jueces otra vez obtener jurisdicción sobre las personas que habían entrado por frontera y de esa forma tener el acceso a una fianza. Incluso nosotros, como vieron en nuestros capítulos anteriores, logramos liberar a una persona por fianza de un juez de inmigración con una fianza sin tener el habeas. Teníamos el habeas sometido, pero todavía no se había tomado una decisión del juez federal obligar al juez de inmigración a darnos una fianza y logramos sacar a esa persona. Lamentablemente esa ley volvió a cambiar y actualmente otra vez los jueces de inmigración no están tomando jurisdicción sobre las personas que cruzaron la frontera y que entraron por la frontera o ilegalmente a los Estados Unidos. Estuvimos en varias audiencias en lo que llevan estas últimas 2 semanas y lamentablemente otra vez los jueces en los últimos 3-4 días han tomado la posición de mantenerse en que no tienen jurisdicción sobre los casos que entraron por frontera. El caso es Yahuri Hurtado y eso es un caso determinante para poder ver si tú calificas o no calificas para una fianza si entraste ilegalmente o te entregaste en la frontera a los Estados Unidos. Es un caso que todavía está en litigación, que todavía se está peleando en las Cortes Federales y en lo personal pienso que es un caso que va a llegar en cualquier momento a la Corte Suprema y va a ser determinante para poder decidir si las personas que entran por frontera o entran ilegalmente a los Estados Unidos tienen acceso a una fianza. Ya después que la Corte Suprema pueda decidir ese tipo de casos, eso nos puede afectar o nos puede beneficiar al momento de practicar una litigación federal por medio del habeas corpus en la Corte Federal de la Corte donde tú estés detenido. Es determinante seguir las noticias de inmigración, las leyes de inmigración y el tener el contacto directo con los abogados al momento de ser detenidos. Soy creyente de que el actuar rápido en inmigración es determinante. Por ejemplo, el día de ayer vimos muchísimas fianzas, habían alrededor de 67 fianzas, de las cuales ese juez, por lo menos 40 eran de personas que entraron por frontera, que al momento que cambió la ley habían sometido a la moción de la fianza, pero esa corte funciona muy lenta, es la corte del estado de Michigan y tardan 14 días en procesar las audiencias de la fianza. Por lo tanto,
En el momento que cambió la ley, se sometió la fianza y todo, pero al momento de obtener la audiencia, ya había tramitado otra vez, lamentablemente, el cambio de ley, que solo duró como una semana y media, y afectó totalmente a las audiencias. Incluso los abogados argumentaron en esas fianzas que al momento de someter la moción, la ley que se regía a ese momento es que los jueces sí tenían jurisdicción sobre las personas que habían entrado por frontera. Lamentablemente el juez o los jueces no tomaron en cuenta esos argumentos y decidieron que al momento de tomar la decisión, al momento de la audiencia, lamentablemente no calificarían para una fianza. Esto cambia totalmente el rumbo de la litigación y cómo vamos a sacar a las personas que son detenidas que entraron por frontera. De ahora en adelante, hasta que no cambie la ley, la única opción es un habeas corpus en la Corte Federal para poder de esa forma lograr, mientras que el juez federal nos otorgue y obligar al juez de inmigración a darnos una fianza. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Hay que tener evidencia contundente de que no eres un riesgo a fuga y que no eres un peligro para la sociedad, porque la mayoría de los jueces están negando las mociones de fianza cuando vienen de la Corte Federal, de un habeas corpus, diciendo que eres un riesgo a fuga. Entonces hay que demostrar muy bien y contundentemente que estás casado, que tienes hijos, que tienes propiedades, cuántos años llevas en los Estados Unidos, cuánto tiempo llevas en un trabajo, si tienes empresas, si tienes negocios. Todo eso es determinante para la hora de que el juez tome la decisión si eres un riesgo a fuga o un peligro para la sociedad y de esa forma poder otorgarte una fianza después de un habeas corpus. Si usted quiere saber más noticias, más cambios, más anécdotas, más de lo que está pasando en las detenciones en el estado de la Florida, no dude en ver nuestro programa todos los miércoles a las 7 de la noche en Más Allá de un Estatus con nosotros en Quintero Fortis Legal. Muchísimas gracias por seguirnos.